Muy bien, amigas y amigos, ya volvemos para este segundo tiempo. Empate 0-0 entre el equipo de Ciudad Nueva y el Sport Grupo A en este semifinal partido de ida por el campeonato de la categoría senior aquí en la cancha del Club Sport San Isidro. Estamos con los compañeros a través de Pulse Sport más Facebook. También puede escuchar a través de Pulse Sport Radio, señoras y señores. De vuelta con el compañero Blas Antonio. Muchas gracias, Gilberto. Aquí el árbitro que ya pita la reanudación, o en este caso el inicio de la etapa complementaria, mueve la pelota Ciudad Nueva, arranca segundo tiempo de partido. Este es Vázquez, juega con el jugador Monje, tiene la pelota el cuadro de Ciudad Nueva. Este es Villalba. Los primeros segundos de este partido. Bien aquí López en la marca. Queda para Francisco Orsuza. Bajó, pero bajó mal en este caso ya. Queda para el jugador de Ciudad Nueva también. Dividió las acciones. Ya pierde el esférico. Queda para López. Rubén, que observa la mejor salida y busca aquí a Néstor Velázquez, el hombre de refresco, el que ingresó cuando estaba ya a punto de terminar la primera etapa. Aquí ya sale otra vez Ciudad Nueva con Armoa, intenta, la marca aparece ahí de López, habrá lateral, corresponde para Ciudad Nueva. Este es el arranque de la etapa complementaria de este partido, que está 0-0, Gilberto Brites. Así es, arrancó con todo este segundo tiempo acá entre Ciudad Nueva y el equipo del Sport Grupo A. Arrancó atacando el equipo del Sport Grupo A, pero está muy bien ahí marcando los jugadores de Ciudad Nueva. Sí, señor. Primer tiempo que fue bastante entretenido. Nos imaginamos que este también va a ser así, Gilberto. Así es. Vamos a ver si tengamos gol en este segundo tiempo. Creo que solamente le falta la máxima emoción. Así mismo, falta el gol nada más y después hasta aquí un buen partido. Bien por Juan Carlos, que aguantó y después se escapó de su marcador. Después aquí también ya Víctor Espínola otra vez en la marca sacando ese esférico. Aquí intenta la salida Isidro Martínez. Sale Martínez con Armoa. Intenta buscar la falta aquí. El árbitro que no compró. Sí. Ya sale Velázquez. Pelotazo largo buscando a Catalino Ibarra. Falta. Perjuicio de Catalino, va a ser tiro libre para Upona. Sí, ahí consigue un tiro libre importante el equipo del Sport Upona. Creo que es el primer tiro libre, ¿verdad? Porque en el primer tiempo no hubo falta ni tiro libre. Acá es el primer tiro libre que consigue el equipo del Sport Upona. Y mostró el silbato el árbitro. Sí. Eso indica, Gilberto, que va a autorizar. Va a autorizar, sí. Acá tampoco, hasta aquí no tenemos tarjeta amarilla también, es lo más importante de este partido. Bueno, tiro libre para Upona. Frente a la pelota está su capitán Luis Alberto Jiménez. Ahí está el centro de Jiménez, pelota arriba. En la bolsa de Claudelino Ayala. Acá sí tuvo mejor el portero Ayala, que se quedó con esa pelota. Tiro libre recta al arco, directamente al portería. Y ahí estuvo presente el portero Ayala. Aquí sale el equipo de Ciudad Nueva con el jugador Monje. Casaca 19. Va Monjes. Ya entregó mal el esférico. Ya sale Néstor Velázquez. Se frena Néstor, se apoya ahí con Catalino. Catalino Ibarra. Levanta la cabeza Catalino. Jugó ahí con el zaguero central. Wilfrido Cuenca, sale Upona. Wilfrido otra vez hace participar a Catalino Ibarra. Intenta organizar la salida del equipo de Upona. Y así también para ir hacia adelante. Busca aquí a Morínigo. Morínigo ya pierde la pelota tras buscar una jugada individual y después comete falta. Sí, hay otra falta, segundo tiempo. Falta el jugador Morínigo en este caso. Y hasta aquí este segundo tiempo arrancó con todo, pero no hay todavía posibilidades importantes para ambos equipos para marcar el primero. Sí, señor, la primera etapa que sí, los dos equipos tuvo sus llegada. aproximaciones, ¿verdad, Gilberto? Sí. El primer tiempo ambos equipos tuvo su llegada, pero hasta aquí se mantiene el 0-0 en este partido. Bueno, aquí está González, pelotazo largo buscando otra vez a Juan Carlos López. Esta vez Erico Areco estaba atento, sale y se queda con la pelota y ya juega también en forma apurada. Upona, que quiere ganar el partido. Partido de ida, recordamos, correspondiente a semifinal, categoría senior Uribucua. Este es Rubén López. Cuenca ahora. Wilfrido Cuenca. Sale Will. Pelota para Catalino Ibarra. Pisa el esférico Catalino. Después juega. Entregó mal Catalino. Busca aquí al jugador López. Corre López. Vamos a ver si alcanza.
No salió, dice el asistente, entonces todo vale. Va Juan Carlos, va López, remató. El remate salió ancha. Aquí llegó Ciudad Nueva. Mira que acá López tuvo una pelota que no se juega afuera y no aprovechó esa oportunidad que tuvo a favor para marcar el primero. Creo que se apuró ahí para patear también y pasó lejos de la portería del arquero Areco en este caso. La primera llegada que tuvo el equipo ciudadano. Señoras y señores, el partido sigue 0-0. 0 para el conjunto albiceleste, 0 para Ciudad Nueva. Víctor Espínola, el zaguero central, va a sacar la pelota. Desde el fondo va a salir Uporá. Este es Víctor Espínola. Levanta la pelota, a ver, buscando a su compañero Rubén López. Este Rubén tiene la pelota. La representación de Uporá. Aquí avanza Uporá, entregó mal Néstor Velázquez. Se equivocó Monjes también. Queda ya para Wilfrido Cuenca. Este busca a López. Pelota para él. Este es López. Levanta el esférico. Pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Jiménez. Jiménez juega. Este es Velázquez. Casaca 30 para él. Ahí está Velázquez. Se frena ante la muy buena marca ahí por parte del conjunto de Ciudad Nueva. Falta en perjuicio de Velázquez. Habrá tiro libre ahí sobre la raya de la mitad del campo de juego para el conjunto de Uporá, que apura las acciones. Ya juega en forma corta ahí con Jiménez. Esta que intenta la conexión ahí arriba, pero ya no prospera la acción. Ya sale Uporá otra vez aquí con Espínola. Espínola busca a Morínigo, pelota para él. Escapa de su marcador, va Morínigo. Atención, este avance. Falta, sí señor. En perjuicio de Morínigo. Habrá tiro libre para el conjunto de Uporá y la tarjeta amarilla para el jugador Aníbal Vázquez. Sí, acá sale la primera tarjeta amarilla para el equipo ciudadano, para el jugador Vázquez. Entonces que ya está pintado de tarjeta amarilla. Y un tiro libre importante que consigue acá el equipo del Sport Uporá. Vamos a ver si aprovecha con pelota parada. Habrá tiro libre, señoras y señores, para Uporá. Peligro de gol cerca del área mayor. Un poco, en este caso, oblicua, pero es ideal para esa pierna derecha de Luis Jiménez. Capaz que sea directamente al arco o tirar centro. Vamos a ver de qué forma patea este tiro libre el Sport Uporá. Sí, señor. Atención, Jiménez remató. Travesaño. Travesaño prácticamente ahí en el vértice. Y aquí se salvó el equipo de Ciudad Nueva. Acá sí llegó muy el equipo del Sport Uporá con pelota parada. Acá se salva el equipo ciudadano. Casi consigue el primero el equipo del Sport Uporá. Aquí tiene Ibarra, juega con Néstor Velázquez, levanta la pelota. Ahí está el centro buscando a Morínigo. Esta baja bien, atención, está Lorenzo. Velázquez cabeceó, pero el cabezazo fue, en este caso, en forma tímida. Queda ya para el arquero Claudelino Ayala. Así es, tuvo una pelota importante ahí el equipo celeste de vuelta, pero está ahí bien ubicado el portero Ayala en este caso. ¿Qué posibilidad de gol que tuvo acá el equipo celeste recién en ese tiro libre el travesaño le dijo que no? Sí, señor. Después se viene Villarendá Milan, el otro semifinal partido de ida. Campeonato senior Iribucuá que se vive aquí a través de Pulses por Más. Atención con este avance, ya está el arquero otra vez, Claudelino Ayala. Ahora trata de organizar la salida desde el fondo del conjunto de Ciudad Nueva. Se quedó peligrosamente el equipo Ciudad Nueva en este segundo tiempo. Y Uporá está ahí con todo ahí, tratando de tener la pelota, llegar con pelota dominada y buscar la forma de marcar el primero, pero hasta aquí se está portando bien los centrales y el portero ciudadano. Aquí saca Martínez, hoy jugando de lateral también en este conjunto de Ciudad Nueva, y también luce con el brazalete de capitán. Sí, así es. Isidro Martínez, tras la ausencia de su capitán habitual, Gilberto. Sí, Manuel Ruiz, que tuvo la tarjeta roja el fin de semana pasado y por ende Martínez ahora hoy es el capitán y está ahí jugando como lateral también, ese lado. Bueno, aquí tiene la pelota la representación de Ciudad Nueva. Adelanta buscando a Soto. Soto que intenta eludir a su marcador.
Hay buena marca por aquel costado, entonces ahora lateral Sí. corresponde para el equipo de Ciudad Nueva y Upona prepara cambio Gilberto Brites. Así es, más cambio para el equipo celeste. Entra el jugador González. Se retira Espínola, el central inglesa González, que va a estar ocupando ahí en la saga central también. Acá sí pasa el Ciudad Nueva Blas, creo que su capitán pierde la final, ¿verdad? Porque el capitán fue expulsado, no sé cómo es la regla en esta categoría. Porque si el capitán tiene que, si vamos a ir por la regla que se está haciendo en el fútbol, creo que 3 partidos. Si es capitán. Sí, y si es roja directa. Si es roja directa. No sé si juega roja directa el fin de semana, no pude ver ese momento, el partido. No sé si es juega roja directa o juega con doble amarilla. Ustedes seguramente las... Sí. Creo que sí también, Gilberto. Fue, digamos que en este caso ya se perdió este torneo. Sí. Lo del jugador Ruiz por esa tarjeta roja y lo que estabas apuntando justamente, que es capitán, roja directa. Sí. Entonces creo que 3 partidos de suspensión tuvo Así el jugador. Así que la próxima temporada vuelta, Sí, Ruiz va a poder jugar el partido. Hasta aquí, buen partido, ¿verdad? Sí, hasta aquí buen partido. Upona tuvo ya su posibilidad este segundo tiempo. Ciudad Nueva que tuvo aquel pelota con López, pero pasó lejos de la portería. Después de eso se quedó el equipo ciudadano. Sí. Vamos a ver si aprovecha. Lejos. No pasó nada acá en este tiro libre que tuvo el equipo ciudadano. Pasó lejos esa pelota. Este partido tiene la pinta que va a ser empate, Blas. No sé cómo está viendo, pero hasta aquí Upona tuvo una posibilidad importante en este segundo tiempo, pero después de eso también ya no tuvo nada el equipo celeste. Aquí tiene Catalino Ibarra. Juega Catalino, pelota que queda en poder de Osvaldo Rodríguez. Va Osvaldo, juega con Villalba. Villalba que se frena. Villalba que conserva la posición del balón y después entregó mal. Sale Jiménez. Jiménez para el conjunto albiceleste. Adelanta ese esférico buscando a Lorenzo Velázquez. Velázquez juega con Morínigo. Avanza por el costado izquierdo. Morínigo juega con Velázquez. Atención, se cae en el área. Sí, señor, la falta fue afuera, dice el árbitro. Sí. Termina cayendo adentro, pero la falta existió entonces fuera del área. Fuera del área, según el referee. Vamos a ver. Acá protestan los jugadores también. Y qué tiro libre de vuelta tiene acá el equipo del Sport Upona. Vamos a ver si aprovecha esta oportunidad magnífica que tiene a favor el equipo celeste. Sí, señor, Lorenzo Velázquez y Morínigo. Una muy buena pared, termina cayendo en el piso el jugador Velázquez. Así es. No sé si acá mucho pide penal, ¿verdad? Pero el referee dijo que juega fuera esa falta. Vamos a ver si... A ver quién se prepara para patear. Jiménez, vuelta. Sí, señor. Se encarga de todos los tiros libres para el equipo celeste. Sí, señor. Esta vez ángulo más cerrado. Atención, Jiménez, el remata al arco. A ver, desvió el defensor. Dice, va a ser córner. Córner, tiro de esquina. Acá consigue el equipo celeste que se va a mantener ahí al área rival del portero Ayala. Pelota es para Upona en el último rincón del campo de juego. Otra vez Jiménez con la pierna derecha. Atención, viene el centro, pelota arriba. Se arremetía con todo Cuenca, quería cabecear, pero justo ahí aparece el defensor para poder peinar y sacarle ese esférico, Gilberto Brites. Así es, Blas. Acá una falta para el equipo de Ciudadano que consigue una falta acá. Acá pasó de todo. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver si es un tiro libre que consigue acá el equipo. Vamos a ver si ahí está entonces. Ahí ya de vuelta con el compañero Blas para el relato. Un tiro libre de vuelta acá para el equipo celeste. Bueno, ahí está. Saca a los jugadores del equipo ciudadano. Vamos a ver si aprovecha acá este contragolpe que tiene
el equipo. Hubo mucha protesta en esta falta que tuvimos recién viendo Blas Antonio. Sí, señor, así es, Gilberto. Se habla, se protesta mucho realmente. Sí. Atención con este avance, Uponá. El centro que busca a los que están arriba, pero ya está la defensa. Y sale el conjunto de Ciudad Nueva, que también los trabajan muy bien en la zona defensiva. Sí, ambos están equipos. Muy bien. ¿No? Ahí los centrales de Ciudad Nueva, se escuchó acá una patadita, no sé qué pasó ahí, pero un roce fuerte. Hasta aquí se portó bastante bien los centrales del equipo ciudadano y el portero también, porque Uponá está presionando con todo, pero hasta aquí toda la pelota que va, saca los centrales o el portero. Acá de vuelta otra falta por protesta, tarjeta amarilla para el jugador López. Sí, Juan Carlos López sería el delantero. Bueno, acá tiene salida el equipo celeste. Sí, así es, Gilberto. Juan Carlos López, por protestar, recibe la tarjeta de amonestación, casaca número 10, el centro delantero de Ciudad Nueva. Aquí sale el arquero Erico Areco, en forma corta, juega con Rubén López. López busca a Ruiz, el recientemente ingresado. Ingresó hace instante Pastor Ruiz en el conjunto de Uponá. Sí, Ruiz por el jugador Monge, creo, ¿verdad? Orsusa. Sí, Orsusa. Entonces se retiró y ingresó Ruiz Pastor. Avanza Uponá con Velázquez, deja para Ibarra, atención, remata al arco. Otra vez atento la defensa para poder desviar el córner. Sí. Habrá servicio de esquina para Uponá. Otro tiro de esquina que consigue acá el equipo del Sport Uponá. Juan Marcía aprovecha con pelota parada, que es bastante inquieta, le inquieta bastante al portero cada pelota parada del equipo celeste. Momento de tregua aquí en el partido, hidratación. Sí. Un minuto de pausa, Gilberto, para que esto pueda continuar. Hasta aquí un buen partido. Este segundo tiempo ya con más falta, con más presión se está jugando este partido, con más roce este segundo tiempo. Uponá tuvo la clara este segundo tiempo de marcar el primero, ese travesaño le dijo que no al equipo celeste. Y el el equipo ciudadano, creo que después de ese que tuvo Juan Carlos López, ese pelota que pasó lejos de la portería, después de eso ya no tuvo más una claridad de llegada el equipo ciudadano, que hasta aquí este segundo tiempo no le está inquietando al portero Areco Blas Antonio. Sí, señor. Muy bien, estamos en vivo por Pulses por Más a través del canal YouTube. Justamente estamos ofreciendo este servicio, esta transmisión hoy con el campeonato senior, y mañana también nos preparamos para lo que va a ser gran cobertura por la Precopa Paraguay, gran final, la segunda gran final, Gilberto Brites. Así es, mañana un gran partido. Tenemos mañana en la cancha del Club Sport San Nicolás, donde el equipo albirrojo juega local. Tiene un gran partido que tiene que remontar ese resultado, porque aquel partido el fin de semana pasado Grande Calle por 3-2 de visitante, y esta vez tiene que ganar el equipo albirrojo para forzar a los penales y tratar de sacar el resultado en la tanda de penales el equipo albirrojo, pero tiene que ganar el partido. Eso tiene que hacer sí o sí mañana, y si ganando 1-0 ya Guarandas estará forzando los penales para saber quién va a ser el ganador mañana en la cancha de Cruz San Nicolás. Mucha gente se está preparando, seguramente mucha familia va a estar presente en ese partido, y ojalá que sea un encuentro deportivo, que sea un gran partido, que no pase más nada de eso, que sea un partido limpio, o sea, que se porte los jugadores en sí también, que ayude un poco en la cancha, que ellos haga su trabajo en la cancha, y que sea una fiesta mañana en la cancha de Cruz San Nicolás. Y ahí vamos a estar como siempre con todos los compañeros del equipo de Pulse Sport Más en vivo en ese partido para la transmisión, para que la gente que se queda en su casa pueda ver un gran espectáculo deportivo. Muy bien, Gilberto. Aquí tiene Uponá en su salida del esférico. Levanta la pelota. Desvía Velázquez. Ingresó también aquí en esta pausa. Aprovechó para el cambio el equipo de Ciudad Nueva. Gilberto, ingresó Arnildo. Arnildo García, el que ingresa, casaca número 8.
y Sanabria el que dejó el campo de juego. Así es, el número 6 salió. Ingresó el jugador García, entonces ocupar ese lugar. Y acá otra falta. Roce importante que escuchamos de acá. Y que saca la tarjeta amarilla para el jugador que ingresó recién nada más. Ingresa, hace la falta y consigue la tarjeta amarilla el jugador García. Perfecto, el centro de González, pelota arriba, saca la defensa, complementa Monge, la pelota queda para García. Creo que se tropezó y de muy mala manera aquí el recientemente ingresado y sale la tarjeta roja. Sí. Bueno, fue una falta dura entonces. Así es. Gilberto Brites. Expulsado. A los minutos. Minuto ingresó. Hace minutos nada más. Y ya fue expulsado el jugador García. Y pasó de todo ahí, Blas. Bueno, quedó muy lastimado aquí el jugador Arnildo García. Sí. Bueno, una acción muy fuerte ahí entre García, el que llevó la peor parte allí, la falta que le comete entonces el jugador Wilfrido Cuenca, Gilberto Brites. Así es, una falta fuerte y un expulsado ya en este partido, Blas. Sí, roja directa para Wilfrido que Cuenca. Pierde, si pasa, pierde la final y pierde la final. 2 partidos, ¿verdad? Roja directa. Sí. Esto preocupa un poco también porque no se mueve el jugador. García, fuertísimo la falta. Vamos a ver qué pasa ahí con el jugador García, que ingresó recién nada más y ya tiene esta dura falta que le hizo el jugador Cuenca. Sí, señor. Bueno. Sí. Yo vi esa acción también que parece que se tropezó, se cayó y ahí creo que hubo un contacto bastante fuerte por parte del jugador de Upona. Pero si es así, yo creo que tenía que ser la amarilla nomás, porque sacar roja por eso es lo que pasó, lo que comentaste recién, creo que va a ser el error del árbitro, ¿verdad? Del referee. Y si hay un contacto, creo que le buscó con el pie y la parte de la cabeza, entonces creo que y capaz eso también, ¿verdad? Porque la cabeza, capaz por eso también la expulsión. Pero se queda con 10 el equipo del Sport Upona. Y hay que ver si sigue el juego García también, si va a continuar o va a haber cambio de vuelta. Y queda con 10 el equipo celeste. Sí, así mismo, Gilberto. Bueno, una acción desgraciada acaba de ocurrir entonces aquí y no sé si fue intencional también la acción, pero está grave lo de García, que hasta aquí no se está pudiendo recuperar. Hasta aquí está ahí el juego García todavía y vamos a ver qué pasa, a ver qué sigue y vamos a ver si se recupera el juego García después de esa dura falta que tuvo recién. Sí, bueno, ahí entra también un ómnibus para un auto, en este caso para poder trasladar a un centro asistencial ya. Porque golpea por la cabeza y eso muchas veces es peligrosa, que la cabeza del jugador siempre es el famoso, si le golpea la cabeza le puede complicar y bastante al jugador. Totalmente. La cabeza es muy compleja. Sí. Entonces ahí le van a llevar al jugador García, que está muy lastimado, está muy sentido el jugador. Y le van a llevar entonces en un centro asistencial para que sea también mejor atendido. En este caso el jugador en cuestión que está en el piso, señoras y señores, por eso momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en el Sport San Isidro. Así es, estamos señoras y señores aquí en la cancha de Club San Isidro, semifinal partido de ida entre el equipo del Sport Upona y Ciudad Nueva. Este último minuto ya mucha falta y con roce fuerte, Blas. No sé si te diste cuenta, acá recién cerca de nosotros, una falta dura también y creo que la rivalidad también de estos dos equipos muchas veces complica el partido, ¿verdad? Porque
se está jugando una plaza importante para ser finalista de este campeonato de la categoría señor de Uribucua. Bueno, ahí ya le van a retirar entonces al jugador del campo de juego. Sí. Minuto importante, 2, 3 minutos fácil. Vamos a ver si el referee. A ver, llegamos ya a 25. Sí, 3 minutos. Fácil, Sí. entonces. No sé si va a dar descuento el referee. Seguramente se va a jugar 2, 3 minutos más para recuperar ese punto perdido en este caso. Ese minuto perdido, digo bien. Sí, así mismo. Bueno, ahí está, para la tranquilidad también, por lo menos para familiares, algunos Sí, amigos, para toda la gente que está presente también, que se le ve por lo menos ya otra vez, por lo recuperamos. menos un poquito más recuperado, Sí. digamos que está sentado, ya se puede sentar el jugador García, Pero porque era igual, bastante preocupante sí. porque estaba ahí en el piso, prácticamente no se podía mover, pero por lo menos ya se va recuperando, esa es la que Sí. podemos observar desde Pero aquí, Gilberto, ¿eh? igual tiene que tratar de acercarse en un sanatorio para ver la situación, porque la cabeza muchas veces se puede complicar después, ¿verdad?, de ese golpe que tuvo recién. Bueno, creo que sale otra tarjeta roja más Sí, también, ¿no? no Vamos sé a para ver para quién. quién. A los que están... Espínola, para Espínola y a un hombre de banco, de la banca de Ciudad Nueva. 22 dice. Bueno, sale otra roja más. Otra expulsión más. Impresionante aquí la... Hasta aquí 3 expulsados. Sí, 3 expulsados. Ahí le enciman al árbitro. Ujú. Y bueno, señoras y señores, va sacando Espínola más es roja el árbitro. Y sí, esto está a punto de terminar también, así Gilberto, es. Acá reparte como pan comido el tarjeta roja al árbitro. Como pan caliente, digo bien. Pero, no sé, Uponán tiene ya 2 expulsados en este caso, ¿verdad? Espínola y Cuenga. Serían los 2 centrales, ¿verdad? Bueno, Pero recordamos que... Y Cuenga es el sí, que Cuenca hizo es la el primero. falta. O Ayala. Bueno, vamos a ver, Bueno, veremos porque sí. el árbitro solamente lanzó, Sí, levanta tarjeta, pero sí, no, no indica para quién, sí, ¿para quién? así es Eso medio que no, difícil. es imposible también de identificar de acá donde nosotros estamos. Pero 3 tarjetas rojas en este partido. 2 por el lado del equipo celeste y uno en la banca. No sé si es jugador o Y técnico, alguien de la banca de Ciudad así Nueva. Ayala ya está abandonando el campo de Sí, juego, ya detrás del alambrado se le ve entonces, a Ayala, sí. así también creo que Espínola, pero Espínola ya estaba en el banco, ya fue Sí. cambiado, pero él Sí, también sí, vio la tarjeta roja. ingresó González por Espínola, sí, sí, ahí sí, Blas, Sería 2 hombres, sí, uno de campo y otro que estaba ya en la en banca, la banca, sí, en el equipo de Upona. Ahora a confirmar, vamos a ver quién. de Lo de Ciudad Nueva, Upona, digo de Ciudad Nueva, sí, que hasta aquí se le ve prácticamente todo todavía en el campo de ahí juego. está todo todavía. Porque si es Bueno, que es expulsado, tiene que abandonar por el tiene que campo de juego. salir. Sí, señor. Detrás de la alambrada. Y sí, los jugadores también tienen que ayudar un poco de ese lado también porque todo ellos quieren tener la razón muchas veces y el referee para hacer su trabajo. A ver, Oh, ¿cuántos minutos ya de interrupción? entiendo. Se juega 5 más entonces. Sí, Ahí está entonces. 5 minutos de... Adición. Un poquito más quizás, Gilberto, Sí. que ya se pudo... Bueno, pero este partido se complicó es el último minuto de este segundo tiempo. Roce, mucho roce. El referee también sacó la tarjeta roja. Después hubo un tumulto ahí y repartió tarjeta roja en este partido el árbitro principal. Bueno, y esto puede afectar también el partido de fondo, Claro, Gilberto, en cuanto a tiempo, porque digo. sí, a tiempo, sí, sí, bastante. Porque, mira, a 25 tenía que terminar el partido, ahora tenemos ya 28 o 29 por ahí ya. Casi 5 minutos ya de pérdida ahora. 5 minutos de tiempo ya se pierden Sí, y capaz que el árbitro tiene que terminar nada más y ya está, ¿verdad? Porque si continuamos así,
No sé si el otro partido vamos a estar jugando todo, ¿verdad? O sea, no sé si se va a jugar todo, digo bien. Sí, sí, por el tema del tiempo, porque Ujú. ahora muchas veces hay dificultad en cuanto a tiempo, ya oscurece y ya Sí, sí, sí. la dificultad es para el partido de fondo por eso. Bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces en el partido, que hasta aquí Pasó el de todo aquí, árbitro... Blas, ¿eh? Sí, y Pasó de eso sí. todo. Y creo que se va a jugar todavía, No no sé avanza. qué tiene que terminar o no sé, jugar un minuto o 2 minutos. Ahí para que se termine ya porque ya se está complicando solo el referee en este partido. Bueno, va a continuar, señoras y señores, el compromiso entre Ciudad Nueva y Uponá, el compromiso que está 0-0. Poco de incidente también en este tramo, ya Sí. prácticamente en el último ¿Minuto? minutos prácticamente ya, Sí, Gilberto. sí. Pasó lo que pasó. Así es. A los 20 por ahí, pasó la falta. A los 20, 21 minutos. Y después de ese minuto ya no se jugó mal el partido. Hasta ahora. Fácil, 7, 8 minutos ya se pierde en este partido, este segundo tiempo. Y el otro equipo, sale López por el lado de Ciudad Nueva. Ingresa Alcide Torres. Torres entonces por López. Bueno, vamos a ver qué pasa a hablar de este. A ver, queda con 9 el equipo del Sport Upona, ¿verdad? Los dos pulsados tiene. Pero uno ya está en la banca, Gilberto, Sí. que se Ah, queda sí, con sí. 10. Ah, sí, sí. Con 10 se mantiene. Ahí está. Bueno. Prosigue este partido. Bueno, señoras y señores, continúa el compromiso, ya tramo final, 0-0, Uponá 0, Ciudad Nueva 0. Reposición manual costado izquierdo. Para el lanzamiento está Catalino Ibarra. Arriba la pelota, saca la defensa con golpe de cabeza otra vez al lateral. Y fue lo último, señores. Termina Bueno, el partido. no sé qué quiso hacer el referee. Eh, dio para jugar y termina, no sé. Bueno, terminó este partido. Ahora vamos a estar esperando el último partido que es entre el equipo del Deportivo Herendá juega ante Milan. Este último encuentro deportivo esta tarde aquí en la cancha del club del Sport San Isidro. Minuto de pausa y después venimos ya para el último partido de la jornada.
Sí, señores, ya volvemos para este último partido en la jornada aquí en la cancha del Club Sport San Isidro. Se enfrentan estos dos equipos entre el Sportivo Urandá y Milán con el compañero Blas Antonio de vuelta para el relato. Gracias, Gilberto. Señoras, señores, aquí ya arranca el compromiso, el renovado saludo para todos los seguidores de Pulse Sport Más. Estamos a través del canal YouTube aquí en vivo con las imágenes de esta segunda semifinal categoría senior Iribucoa. Aquí se enfrentan Milan Sportivo Villarendá. Lo vivís aquí a través de esta pantalla. Avanza Milan con Velázquez. Atención, va Gustavo, se perfila. Termina cayendo en el área, pero sin falta. Ya recupera Villarendá con Paniagua. Sale Paniagua. Se complica allí. Atención, va Acuña. Ahora aparece Cano para sacar hacia uno de los costados. Habrá lateral. A ver, para el equipo de Villarendá termina lesionado también el número 8. A ver. Estamos hablando de Gustavo Velázquez. Sí. Pisó mal para eso, ¿verdad? Porque cayó en forma solitaria, Gilberto, ¿eh? Entonces, capaz que mal estaba la cancha de esa parte. Pisó mal el jugador Velázquez y ya se viene el cambio. A ver si va a continuar o no. Vamos a ver qué pasa ahí. Va a probar, entonces. Va a seguir entonces. Saque de mano para el equipo del Sportivo Urandá. Aquí ya sale Ruiz. Ahí está el centro, Ruiz desvía muy bien. Lomaki queda para Báez. Lucha Báez, ya pierde la posición del balón. Aquí intenta la salida. Milan presiona bien. Lomakis. Lateral va a ser para Villarendá, dice el asistente. Ahí el lanzamiento que busca a Báez. Cantero en la marca. Saca el lateral izquierdo del conjunto de Milan. El esférico queda para Florentín. Avanza Milan. Termina chocando ahí con su propio compañero. Sí. Jugador de Milan. Habrá lateral para el conjunto rojo y negro. Bien, ahí está entonces. Saque de mano para el equipo Rossoneri. En este caso aquí en la cancha del Club Sport San Isidro, donde se está jugando ese partido de ida de la semifinal entre estos dos equipos. Último partido de la jornada este sábado, Blas Antonio. Bueno, aquí pelotazo que busca a Ricardo Báez. No alcanzó la pelota. Habrá lateral en la zona de salida corresponde para el conjunto de Milan. El lateral izquierdo es José Cantero. Cantero para cumplir. Ahí está el lanzamiento de José. Pelota para Lauro Florentín. Esta que busca a Cantero de vuelta. Pelotazo largo. A ver, corre el jugador Enciso. No llega al esférico. Ya cubrió el jugador de Villarendá en la zona defensiva. Habrá lateral entonces en su salida. Corresponde para el conjunto albirrojo. Sí, hasta aquí ambos equipos todavía no se está acomodando la cancha. Ambos equipos están tratando de trabajar la pelota un poquito para que tenga posición en la pelota y tratar de llegar de esa manera al área rival para conseguir el primer tanto. Aquí intenta Rodríguez, se cae y falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el equipo de Milan, Gilberto Brites. Así es, tiro libre para el equipo de Milan. Vamos a ver qué pasa acá en esta pelota para que tiene el equipo Rossoneri. Bueno, acomoda la media, el esférico también aquí, corresponde tiro libre para el conjunto de Milan. Fernández para cumplir, Manuel Fernández. Ahí está el lanzamiento buscando a Lauro, atención. Bien, el jugador de Villarendá en la marca allí. Intenta la salida aquí con Andrés Vera, sale muy bien Villarendá. Pelota que queda para Lomakis. Esta que busca a Ricardo Báez. Sobró la pelota. Ya queda otra vez en poder de José Cantero. Con la pierna zurda. Cambio de frente. A ver para quién. Prácticamente regaló para la salida de Villarendá con Vicente Paniagua. Sale Paniagua con Villalba. Paniagua de vuelta. Lugo. Rigoberto otra vez se apoya con Paniagua. Adelanta ahora hacia adelante buscando a Andrés Vera. Ya está la marca de vuelta del equipo de Milan. Sale con Chamorro. Velázquez que busca. Ruiz en la marca. Y aquí sale Silvino López. Adelante el esférico. Y bueno, aquí con Duré. Comete falta en perjuicio de Silvino López. O termina cobrando lateral finalmente. Sí, así es para Villarendá, Gilberto. Así es. Saque en mano para el equipo albirrojo. Acá pide falta en los jugadores. Pero le dio saque en mano el referee. Aquí sale Milan desde el fondo con Manu Fernández.
Busca a Cantero, pelota para él. José Cantero divide las acciones. Pelotazo largo. Enciso que lucha. La marca de López. Ibáñez sale. Hoy Ibáñez luce con el brazalete de capitán Gilberto Brites. Ibáñez es el capitán de este equipo. Creo que se mantiene, ¿verdad? Al fin de semana creo que fue Ibáñez también el capitán. Y sí. Sí. Él también. Sí, así es. Bueno. Y por el lado de Milan, el capitán es Chamorro. Aquí se va. Báez se cae sin falta, dice el árbitro. Termina reclamando también Ricardo Báez esa supuesta falta. El árbitro que no cobró. Ahora sí cobra la infracción a favor de Milan. Así es. El equipo de Urandá tiene que tratar de tranquilizar un poco, tratar de triangular mejor la pelota, porque tiene jugadores de buen pie el equipo albirrojo. Tiene que trabajar un poquito más la pelota así para acomodarse bien la cancha y no buscarle tanto a Báez con pelota larga, porque sabe que va un jugador que no está para correr mucho, pero hasta aquí se está aportando ambos equipos, y Milan también es la misma cosa, también tienen que tratar de trabajar un poquito más el balón, porque con pelota larga nada más es imposible, porque los centrales del Sportivo Urandá están muy bien ubicados. Bueno, ahí está el centro de Fernández, el cabezazo fue de Enciso, y bueno, la primera llegada del equipo de Milan, Gilberto. Así es, acá llegó con pelota larga el equipo de Milan, pero no pasó nada ahí arriba. Estuvo atento los centrales y pasó lejos también la pelota. Bueno, sale Villalba. Pelota que queda para el equipo de Milan. Juega el jugador Carvajal, Silvio Carvajal. Ahora aparece Enciso, va Rubén. Ese es el jugador clave que tiene en la zona ofensiva el conjunto de Milan. Sí. Bastante bien Enciso, que sabemos la capacidad que tiene, que cuando tiene posibilidad de marcar el gol te hace, pero rápido, porque es un jugador que patea bastante bien la portería y que cuando tiene pelota muchas veces le complica bastante a los centrales también. Este es Darío Chamorro, juega con Duré, levanta el esférico, pelota que queda ahí para Gustavo Velázquez, se perfila, deja para Lauro, le pegó. Pasa unos metros del horizontal del arco que defiende entonces el arquero de Arendá, Jacinto Ibarra. Aquí otra vez se aproximó el equipo de Milan. Sí, acá de vuelta llegó el equipo de Milan. Tuvo una oportunidad ahí el jugador Florentín, patea al arco directamente y pasó lejos de la portería de Ibarra esta pelota. Hasta aquí Milan tiene más llegada. El equipo albirrojo hasta aquí no tuvo a favor una pelota importante ahí arriba para tratar de marcar el primero o patear al arco. Aquí traba Cano, pierde la pelota ante la presencia del jugador Lauro Florentín. Ahora sí, bien en la marca el jugador Ibáñez. Sale Villarenda. Lugo ahora, otra vez deja para Ibáñez. Sale Luis Rodríguez. Luis deja ahí para Carvajal, avanza Milan. Insiste Milan, ya está la marca del equipo de Arendá en el fondo. Queda el esférico para Andrés Severa. Ahora Ruiz. Saca largo, pelotazo que vuela en los altos. Lomaski que quiere, pero ya está Ruiz en la marca. Deja para Báez. Ricardo deja la pelota ahora para el jugador Vera. Ahí está Andrés Vera. Levanta buscando ahí a sus compañeros, pero el defensor desvía. Va a ser córner, mi querido Gilberto Brites. Es la primera pelota, con la primera llegada, que consigue ya un tiro de esquina acá el equipo albirrojo, que el primer tiro de esquina de este partido, y que consigue también el equipo albirrojo. Juan Marcía aprovecha con pelota parada. Silvio Carvajal juega con Lauro Florentín, aparece destapado, busca ahora a Enciso, va Rubén. Enciso recepciona la pelota, ahí está el centro delantero del conjunto de Milan. Deja ahora para Gustavo Velázquez, Velázquez con Carvajal, esta que busca Cantero. Aquí triangula muy bien el equipo de Milan. Termina sacándole la pelota ya el jugador Lugo. Rigoberto que entregó mal. Lauro Florentín carga Milan. Bien ahí Antonio Ibáñez para sacar ese esférico. Otra vez presiona Milan, recupera el esférico. Va Enciso, va Chamorro ahora. Aparece para sacar Oscar Ruiz, colaborando también la zona defensiva. Arrancó presionando mejor el equipo de Milan. Sí, acá bastante presiona el equipo de Milan. Hasta aquí casi la mayoría que está teniendo Milan la pelota, y presiona bastante bien el equipo albirrojo. No puede tener la salida limpia el equipo del Sportivo Urandá. Hasta aquí Milan está mejor en la cancha.
Bien Ricardo Báez, que aguanta la pelota y tiene el esférico. Ahora juega con Vicente Paniagua. Paniagua otra vez busca a Ricardo Báez. Se frena ya prácticamente en el área. Busca a Paniagua. Pelota para él. A ver, esta que busca Andrés Vera. No pudo controlar el esférico. Tuvo dificultad, pero por lo menos sigue con el esférico. Ahora deja para Lugo. Avanza Bugarendá. Peligro de gol. Atención, el centro. Por abajo el centro de la defensa que saca. Ahora sí llegó con una jugada colectiva el conjunto albirrojo. Si el equipo albirrojo tiene que hacer eso, tiene que trabajar la pelota, tratar de llegar con pelota dominada al área, porque tirando pelota larga le va a costar bastante al delantero, porque Bugarendá juega con un solo delantero y los centrales muy rápido ahí de la sala central que está ahí, que tiene Milan ahí atrás. Y Bugarendá tiene que trabajar, porque tiene jugadores de buen pie como Vera, Paniagua, unos jugadores que saben con la pelota y tienen que hacer eso. Así es, Gilberto Brites comentando también aquí lo que pasa justamente en este compromiso. Este es el segundo semifinal, Gilberto Brites. Sí, así es, segundo semifinal, partido de ida, el último de la jornada. El primer partido de semifinal terminó con paridad, 0-0. 0-0 y con mucha tarjeta roja. Ojalá que en este no sea así. Aquí sale Lugo, Rigoberto, cambio de frente. Busca a Andrés Vera, pelota para él. Ahí está Andrés. Lanza el servicio centro al río buscando a Lomaquis. Bueno, muy fuerte el pase. No hubo precisión, pero por lo menos la intención es destacable. Lo de Andrés Vera. Así es. Acá le buscó ver a su compañero, pero tuvo mejor ahí los jugadores del equipo de Milan. Aquí sale Lauro Florentín. Juega hacia el costado derecho, pero primero llega la marca del defensor. Ya sale Andrés Vera. Este es Andrés. La carga, sí señor, la carga ilícita en perjuicio de él. Va a hacer falta. Así es. Una pelota que consigue acá el equipo albirrojo. Vamos a ver si aprovecha con pelota parada o si trabaja la pelota para este tiro libre. Oscar Ruiz ya juega en forma corta con Andrés Vera, esta que lanza el pelotazo buscando a Báez. Atención, baja la pelota. ¿Para quién? Para Lugo. Destapado entre el remate. El poste. El poste se le negó a Lugo. El poste le dijo no a la albirroja. Así es, acá llegó bastante bien el equipo albirrojo con pelota ahí, después una falta que tuvo a favor el equipo albirrojo, trabajó la pelota y Lugo pateó al arco y el palo izquierdo le dijo que no al Deportivo Bugarendá. Aquí está el centro, otra vez ganó Lugo. Señoras y señores, primer tiempo de partido, avanza Bugarendá, ya 12 minutos de esta etapa inicial. El esférico queda aquí para Paniagua. Juega con el jugador de Bugarendá. Aparece destapado otra vez Paniagua. Lanza el centro. Desvía Andrés Vera. Ya queda en poder del arquero del conjunto de la representación de Mila, que la saca ya en forma larga. Pelotazo largo. Queda para Lugo. Baja bien Rigoberto. Bien destapado aparece ahí el jugador Cano. Pelota para él. Avanza Bugarendá. Andrés Vera ahora. Ahí está Andrés. Se frena. Cubre la pelota. Sigue Andrés con el esférico. Ahora juega con Ruiz. Presionado Ruiz, pero zafa muy bien de la presión. Queda con el esférico. Ahora juega con su compañero Villalba. Juega Vicente Paniagua. Va Paniagua. Ruiz. Otra vez destapado Paniagua, viene el centro, no, viene el centro, sí señor, pelota, a ver para quién sobró la pelota. Andrés Vera, sin embargo, otra vez se queda con el esférico, habilita Lugo, otra vez la devolución para Vera, otra vez avanza Bugarendá, atención, Manuel Fernández en el fondo, resta quitando, ahora sí, Bugarendá parece ser que también quiere tomar la iniciativa del partido. Así es, así mismo Blas Antonio está. Bugarendá cuando tiene pelota trabaja esa pelota, triangula con los extremos que tiene, trata de tener un poquito la pelota para que pueda trabajar y abrir un poco ahí la saga central del equipo de Milan, y ya tuvo una claridad de gol recién, pero el palo dijo que no, y acá de vuelta trabajó bastante la pelota, pero cuando quiso tirar un centro ahí ya estuvo atento el portero de Milan. Va Báez, ahí está Ricardo, deja para Paniagua. Atento estaba el defensor. Duré para sacar. El rebote otra vez es para Bugarendá, es para Ruiz. Ahora los rebotes es para el conjunto albirrojo. Sí, sí.
Todos los Lugo. rebotes le queda al equipo albirrojo. Asimismo, ya carga otra vez Arendá buscando a Báez. Ahí está Ricardo, recepciona. A ver, Báez que habilita a Ruiz. Llega primero Rodríguez en la marca. Intenta salir Milan, que está siendo presionado. Ahora sí zafa de la presión y sale el conjunto rojo y negro. Aquí Duré. Duré hace rebotar justamente en el jugador de Arendá. Vera habrá lateral en zona defensiva. Corresponde para la representación del Milan. Así es, acá tiene una pelota saque lateral el equipo de Milan, que busca la forma de salir de la presión alta que le está haciendo el equipo albirrojo. La pelota que queda para Lomakis, ya recupera otra vez Arendá, producto de la presión, deja para Ruiz. Busca a Báez, bien la hizo, gira bien, Báez, está el primero, le pegó, el arquero dio rebote, está gol. Lomakis, gol del Sportivo Arendá, señoras y señores. Pedro Lomakis recibió ese esférico dentro del área mayor y sacó el derechazo. Sí, señor, imposible para el arquero. Pero qué buena acción de Ricardo Báez, que giró, remató. El arquero intervino muy bien también, pero de rebote. Ya no perdonó el Sportivo Arendá aquí. Pedro Lomakis pone Arendá 1, Milan 0. Así es, Blas, acá trabajó bastante bien la pelota del equipo albirrojo. El delantero hizo un gran trabajo ahí arriba, aguantó toda la pelota, dio la vuelta y ya ahí tuvo de frente la portería y el arquero que dio rebote y ahí estaba atento el jugador Lomakis, ya que marca a los 15 minutos de este primer tiempo. El equipo albirrojo está ganando por un gol contra 0 al equipo de Milán. Buenos 15 minutos. El gol para el equipo de Arendá, que gana el partido 1-0. Señoras y señores, aquí presiona Milan. Atención, va Enciso. Bien, la defensa trabajando también para sacar ese esférico de rebote. Queda otra vez para Milan, que busca el empate. El arquero está seguro, se queda con el esférico. Sí, acá se quedó con la pelota el jugador Jacinto Ibarra, el portero del equipo albirrojo, que va a estar preparando la salida. Sale con Andrés Vera, la representación de Arendá, el conjunto albirrojo. Pisa la pelota Andrés. Este es Vera. Juega en forma corta ahí con el jugador Villalba. Sale con Ruiz. Ruiz con la pierna zurda juega con el jugador Lugo. Le pica fuerte la pelota, pero de igual manera no pierde. Ahora sí ya pierde. Pero otra vez López en la recepción del esférico. Queda para Vera. Desvía. Atención para quién. El esférico queda para Paniagua. Va Paniagua, atención, habilita a Lomakis. Le sobró el esférico. Entonces ya está la marca de Lauro Florentín. Acá le quiso habilitar Paniagua al jugador Lomakis, pero estuvo atento ahí el jugador de Milan también, que saque la pelota. Y bueno, que tiene que tranquilizar la pelota, tratar de tener mal el balón y así no perder tanto la pelota para que no tenga el contragolpe del equipo de Milan, porque cuando va a Milan va bastante bien y Enciso es muy peligroso en esa clase de jugadas. Justo Enciso, ahí aparece, atención, el centro está afuera. El remate afuera fue de Gustavo Velázquez tras una muy buena jugada individual de Enciso, el centro, y terminó la jugada aquí, el remate de Velázquez. Aquí llegó muy bien Milan. Sí, acá eso es lo que te comenté recién, que cuando Enciso tiene la pelota, sabe con esa pelota, porque acá Urandá se salva del empate del equipo de Milan, que llegó con toda vuelta después de algunos minutos de que tuvo a favor la pelota el equipo albirrojo. 1-0 gana la representación del Sportivo Arendá con el gol de Pedro Lomakis, con un zamblazo, remate pierna derecha, minuto 15. A partir de ahí lo está ganando en esta primera etapa 1-0, señoras y señores. Aguantó aquí bien la pelota ahí Báez en esa jugada. Otra vez Báez, esta vez habilita a Paniagua, segundo en camino, va Paniagua, deja otra vez para Báez. Esta vez rebote, queda para Ruiz. Báez, atención con la pierna derecha, remató. Bueno, termina la jugada Báez, aquí avanzó muy bien de vuelta el conjunto albirrojo. Sí, en la primera jugada Vicente Paniagua tenía que patear al arco, pero no tuvo confianza y le dio vuelta a Báez y ahí ya se pierde ese ataque importante que tuvo el equipo albirrojo. Tal cual, Gilberto, asimismo no se animó Paniagua a sacar ese remate porque estaba prácticamente solo.
pero cuando ya tardó ahí ya le encimaron la marca. Sí, sí, así es. Bueno, Velázquez, Lorenzo, este es el jugador Lauro, digo bien, Lauro Florentín. Lauro juega con en forma equivocada, Paniagua recupera, adelanta para Báez, Báez otra vez para Paniagua, esta vez Ruiz, busca a Báez, recepciona la pelota, aguanta, juega hacia atrás con Lugo, esta que levanta el centro, queda para Ruiz, destapado, pierna zurda de Ruiz, a ver el centro, Emmanuel Fernández saca desde el fondo, otra vez se arrima el conjunto albirrojo. Sí. Aquí el partido lo está ganando 1-0. Así es, acá de vuelta llegó bien el equipo albirrojo, que tenía ya ocasiones de marcar el segundo, pero no pudo aprovechar el equipo del Sportivo Buenandá y está ganando toda la pelota en el medio campo el jugador Rigoberto Lugo, Blas Antonio. Está muy bien ahí en el medio campo y que está haciendo un gran partido Lugo en ese medio campo. Asimismo, señoras y señores, habrá lateral. Hoy es para el conjunto de Milán. Sí, hoy no aparece, por ejemplo, González, que es el titular de ese medio campo. Sí, exactamente. Creo que está lesionado justamente sí, González. Así es. Por eso no está en el partido, Gilberto, ¿eh? Así es. Ayer estuvo comentando eso, que sí, hoy no iba a estar. Julio César González. Así es. Pero creo que está ocupando bien ahí en esa parte del campo el jugador Lugo. Avanza Arendá. A ver, pelota para Vicente Paniagua. Esta vez nos animó a picar, entonces ya está la marca de Manuel Fernández. Ahora Cantero, sale Milán. Cantero pisa la pelota. El balón deja ahora para Lauro Florentín. Va Lauro. Avanza Milán. Velázquez. Otra vez Lauro Florentín destapado. Punta izquierda el avance para Milán. Ya salió el esférico, dice el asistente. Habrá lateral en su defensa para Arendá. Sí, acá tiene salida de vuelta el equipo albirrojo. Tiene una salida a su favor. Tenemos ya minuto 21 de este primer tiempo. 21 minutos, primer tiempo. 1 para Arendá, 0 para Milán. ¿El gol lo hizo? Lomakis, Pedro Lomakis, a los 15 de este primer tiempo. Después de ese rebote del portero Núñez. Bueno, habrá lateral. Corresponde para el equipo de Milán. Cantero ya juega. Carvajal. Lauro. Baja bien con el pecho, resecciona y juega con Enciso. Este es Rubén. Juega Rubén, pero en forma equivocada. Entonces regala a Paniagua. Paniagua para Vera. Avanza Arendá. Va Andrés. Pedro Lomakis. Destapado aparece ahí. Lugo. Pelota para él. Lomakis, Lugo. Qué buena acción. Va, avanza Arendá. Bien ahí también. Manuel Fernández en la marca. Aquí una muy buena pared entre Lugo y Lomakis. Sí, trabajaron acá la pelota Lugo y Lomakis, pero estuvo ahí atento el jugador Fernández. Aquí sale Milán con espacio también. Ojo con esta acción porque va conduciendo Velázquez. Bueno, poco el pase atrasado para Chamorro, que ya pierde posteriormente el esférico. Saca como puede Paniagua. El rebote queda para Dure. Sale Dure. Deja en forma corta ahí para el jugador Carvajal. Carvajal busca a Velázquez. Ya pierde la pelota. Sale Ruiz. Ruiz para Pedro Lomakis, el autor del gol. Este es Lomakis. Pisa el esférico. Juega en forma corta ahí con Lugo. Sale Arendá. Conduce Lugo. Lleva la pelota. Va Rigoberto. Otra vez deja para Pedro Lomakis. Esta se apuró. Entregó mal. Entonces sale Milán. Lauro Florentín. Este es Lauro. Habilita a Enciso. Golpe de taco. Deja otra vez para Lauro. Este para Chamorro. Está el empate. Atención. Sobró la pelota. Entonces sigue el peligro. Viene el centro buscando a Enciso. Termina cometiendo falta en ataque. Sí. Habrá salida para Arendá. Cada jugada que hace Enciso apeligra bastante la portería del equipo albirrojo Blas. Que gran jugador Enciso. Todas las jugadas que pase por él siempre hay complicaciones para los centrales del equipo albirrojo. El equipo grande tiene que estar atento, tratar de marcar mejor ahí atrás y no complicarse con pelotas fáciles. Aquí está Florentín, levanta la pelota otra vez buscando a Enciso. Esta vez viene la marca Ibáñez, el zaguero central albirrojo. Queda para Andrés Vera. Ahí está Andrés, se va Andrés Vera. Falta. Sí. A ver, la falta fue de Cantero o Gilberto. De Cantero, sí, el lateral izquierdo de Milán. Acá consigue una falta el jugador Vera del equipo albirrojo. Habrá tiro libre cerca de la raya del
de la mitad del campo de juego. Tiempo cumplido, 25 de este primer tiempo. Gracias, Gilberto. Ya a partir de ahora se juega minuto de recuperación o segundo por lo menos. Vamos a ver cuánto Yo creo que no hubo tanto, o sea que no adiciona. Sí, yo creo que no va a adicionar tanto por el tema que pasa en el primer partido. Bueno, sale, atención, Andrés Vera remata al arco. El arquero que Casi en le segunda complica, instancia se queda con el esférico. Casi se complicó el arquero. Sí, termina el primer tiempo a los 25 minutos. Gana el equipo albirrojo por un gol contra 0 a los 15 minutos. Gol de Pedro Lomaquis. Minuto de pausa y después venimos con más para el segundo tiempo. Estamos de vuelta para este segundo tiempo, partido semifinal, partido de ida, donde está ganando el equipo albirrojo por un gol contra 0 ante el equipo de Milan. Ya en minutos arranca este segundo tiempo. Cambio ya para el equipo de Milan, ingresa el jugador Gaona, Víctor Gaona por Luis Rodríguez. Entonces ya arranca este segundo tiempo con un cambio ya el equipo Rossoneri Blas. Sí, señor, ya el cambio. Señoras y señores, arranca la etapa complementaria, ya pita el árbitro, mueve la pelota Arendá, segundo tiempo en marcha. Este segundo tiempo digo bien que lo está ganando 1-0 el equipo de Arendá. Queda para Lauro Florentín que juega, sale muy bien a cortar Silvino López.
De rebote queda para Duré. Rafael Duré va con todo hacia el costado derecho, levanta la pelota, atención, va para Enciso, deja para Gaona, pierna zurda, bloquea bien la defensa, de rebote queda para Villalba, vamos a ver si es que sale el equipo de Garandá, que le presionan ahí el jugador Gaona, rebota en el propio Gaona, el esférico va a ser lateral defensivo para Garandá. Bueno, la pelota de salida tiene acá el equipo albirrojo. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. En el primer tiempo tuvimos un gran partido. Milan que tuvo posibilidad también de marcar el primero o empatar el partido en este primer tiempo, pero los centrales del equipo albirrojo están muy atentos ahí atrás. Sale Cantero. Cantero para el cuadro de Milan. Florentín, ahí está Lauro. Lauro que busca a Carvajal. Aparece Enciso. Chamorro destapado. Viene el centro, no. Sí, señor. Centro por abajo. Atención, está el empate. Casi autogol ahí del jugador López. Pero el que termina complicando, creo que ahí el capitán Antonio Ibáñez. Sí. Y bueno, se salvó aquí Garandá. Acá se salvó Garandá. Casi se complicó, o sea que se complicaron ahí atrás los jugadores del equipo albirrojo, el capitán y el otro jugador López. Casi vino el empate y acá tiene una pelota a favor del equipo de Milán. Habrá córner, servicio de esquina, punta izquierda, es para la representación. Es el primero para de el Milán. equipo de Milán, sí, En esta segunda etapa. Tiempo. Sí, señor. Muy bien, gracias Gilberto. Y está sentido Antonio Ibáñez, el capitán albirrojo. Así es. Que sale ahí rengueando, Gilberto. Creo que capaz que pisó mal en esa jugada que hubo ahí recién y no sé si está golpeado, o sea, no sé si es un golpe nomás o es una lesión importante. Bueno, Lauro levanta la pelota, viene el centro, pelota arriba. Paniagua bien en la marca, aparece ahí para sacar hacia uno de los costados. Y no sé si Ibáñez va a continuar, a ver, cualquier momento se viene el cambio. Sí, creo que... O puede continuar también, creo que de a poco también no quiere abandonar el campo, o sea que el partido en sí quiere continuar. Ibáñez, vamos a ver si le permite el físico. Avanza aquí, falta, sí, la falta dura aquí de Vera. Ahí sí. Habrá tiro libre para Milan en su salida. Habrá tiro libre. En ataque, digo bien, Gilberto. De Milan, sí. No sé si va a... No hay tarjeta, ¿no? Acá consigue una pelota parada, un tiro libre para el equipo de Milan. Vamos a ver si aprovecha. Bueno, buscó la pelota Andrés Vera, no encontró el esférico y termina encontrando las piernas del rival. Del jugador de Milan. Una falta, no fue una falta bruta, pero fue una falta normal, digo, bien un roce de partido, pero falta. A ver, pide la tarjeta ahí. Sí, ya le exhibió la tarjeta. Está. Tarjeta amarilla para Vera, entonces. Sí. Andrés Vera amonestado correctamente, Gilberto, porque... Sí, porque una falta. Le buscó, quiso buscar la pelota, pero le agarró la pierna del jugador de Milan. Bueno, amonestado Andrés Vera, tiro libre para el equipo de Milan. Es el primer tiro libre del partido. Ah, de la tarjeta amarilla, sí. Ah, perfecto. Manuel Fernández, dispuesto a tirar pierna derecha para Manu. Centro, arriba la pelota. Paniagua, golpe de cabeza. Colaborando en la zona defensiva. Ahora sale Garandá, pero queda otra vez para Manuel Fernández. Se acomoda, atención, se perfila, remata. La defensa que bloquea bien. Y aquí el centro prácticamente en su afán de sacar. Lomakis metió un centro bastante peligroso. Complicó acá a todos los muchachos. Sí, señor. Cada vuelta una pelota complicada. El jugador de Uganda mismo apeligró su portería. Así es, señoras y señores, habrá córner, servicio de esquina. Punta derecha es para Milan, que busca el empate. Punta derecha, ahí está el centro de Duré, pelota que vuela en los altos. Saca muy bien Ibáñez. Cantero, levanta el esférico, pelota que vuela en los altos. Ahí está Enciso que desvía. Saca Silvino López. Este es Báez. Adelanta buscando a Paniagua. Ojo con Paniagua, comete falta. Falta entonces de Paniagua. Que dice solamente Curí esa pelota.
pero el árbitro ya tomó la decisión de tomar, de pitar la falta, y va a ser tiro libre para el conjunto de Milán. Tiro libre, otra pelota para acá consigue el equipo de Milán, peligrosamente, porque se está complicando a los muchachos de atrás. No sé por qué no sacan la pelota, tiene que sacar lejos de la portería para que trate de acomodarse a los muchachos, pero hasta aquí se está complicando ellos mismos. Bueno, Manuel Fernández, el centro en esta última acción por reclamar en la banca. Vio la tarjeta de amonestación también el portero suplente de Villarendá, sí. Roberto Barrios. Sí, que está con tarjeta amarilla. Que el fin de semana tuvo de titular. Esta vez sí, Ibarra de vuelta en la portería del equipo albirrojo. Bueno, buen portero también Barrios. Sí. Atajó un penal importante el fin de semana. Sí, señor, más bien por edad también creo que le gana la pulseada en la portería Jacinto Ibarra. Así es. Va Velázquez, avanza Milan, Gaona que baja, Gaona pierna zurda, deja para Enciso. Bueno. Bien Ibáñez para sacar, sigue el peligro, Javier, el centro, queda ya para Jacinto Ibarra. Ahí tiene que tranquilizarse un poco el portero, tiene que acomodarse a sus compañeros para que pueda tratar de salir bien, porque en 5, casi 10 minutos jugó ahí Milan, Blas Antonio. Bueno, aquí ya sale Villarendá, queda para Vera, Andrés Vera conduce, busca a Pedro Lomakis, baja bien. Ahí está Lomaki, otra vez juega con Vera. Andrés, avanza Villarendá, Andrés Vera, Lugo, levanta la pelota Lugo buscando otra vez a Lomakis. Buena la idea, pero no prosperó, pero sigue presionando Villarendá, termina ganando el córner. Sí. Acá en este segundo tiempo, la primera tiro de esquina que consigue el equipo albirrojo. Coincidentemente, en primer tiempo tuvo 1, este segundo tiempo tuvo 2 Milan, y acá su segundo tiro de esquina el equipo albirrojo también. 4 tiros de esquina en este partido. Bien, mientras se prepara Roja para ingresar, ya hay cambio también en el equipo de Milan. ¿Quién sale? Ingresa Rojas. Velázquez. Roja por Velázquez, entonces. Milan que hace ya su segundo cambio. Bueno, ahí está el centro muy pasado, pero sigue luchando ahí. Paniagua, ya sale el portero. Dejó esa pelota que se escape afuera. Y la salida es para Milan. Ya sale en forma apurada. Va apurando las secciones. Pierde 1-0 el conjunto rojo y blanco. Rojo y negro. Gaona juega. Pelota para Rojas, el recientemente ingresado. Ahí está Armando Rojas. Tiene muy buen pie. Este número 10 del conjunto de Milan termina ganando este córner. Sabe con la pelota el jugador de la casaca 10. Rojas creo que es el apellido. Arnaldo Rojas, entonces el número 10 del equipo Rossoneri. Otro tiro de esquina acá. Vamos a ver si aprovecha con pelota para empatar el partido Milan. Veremos qué pasa en esta acción. Córner para Milan que busca el empate, pierde 1-0. 8 minutos de esta etapa complementaria. Lauro para levantar, centro arriba de Florentín. Saca la defensa de rebote, queda para Duré. Y esta que entregó mal, Paniagua juega con Báez. Ahí está Ricardo. Sigue Báez. Retrocede con el Efrico. Sigue Báez con la pelota. Le termina cometiendo falta. Y se viene otra tarjetita, esta vez para el jugador de Milan. Así es. Tarjeta amarilla para Rotella. Es la que ya está pintado, tarjeta amarilla. Que viene aguantando vuelta acá Báez en la pelota. Tiro libre para Villarendá en su terreno todavía. La falta en perjuicio de Ricardo Báez. La amonestación para Miguel Rotella. El que cometió la falta. Sí. Ahí está el centro buscando otra vez a Báez. Baja con el pecho. Recepciona la pelota. Sigue insistiendo el equipo de Villarendá. Buscando el segundo. Ya pierde Báez ese Férico. Lauro sale. Entregó mal. Andrés Vera ahora. Vera para Villarendá. Busca a Báez. Pelota para él. Avanza el conjunto albirrojo. Va el jugador Ricardo. Báez se frena. Ahí está Báez. Sigue Villarendá buscando el segundo tanto. Tranquilizador. Gana parcialmente 1-0. El gol a los 15 minutos de del primer tiempo. Sí. Del jugador Pedro Lomakis. Ahora ya estamos en etapa complementaria, Gilberto. Sí, así es. En este segundo tiempo, ya 10 minutos. Segundo tiempo.
Bien, habrá lateral para el equipo de Arendá. A ver, cambio. Sí, se viene cambio. Sí, para el equipo albirrojo. Ingresa Franco por Ibáñez, que es capaz. ¿Por Ibáñez? ¿O por quién? A ver. Ahora se va a autorizar el cambio, sí. Gilberto. El que va a ingresar, me repetí, por favor. Francisco Franco. Y el que va a dejar el campo de juego es Pedro Lomaquis. Ahí está, Lomaquis. Entonces, va en la defensa Franco. Y lo que va a salir de la defensa va a ser López. O no sé si va a jugar con Hay que ver. 3 zagueros centrales, ¿sí? Para fortalecer justamente la defensa. Para armar una línea de 5. Sí, señor. Puede ser. Vamos a ver cómo se acomoda tras este ingreso. Mientras vemos también trabajar ahí entre los centrales, por ejemplo, Silvino López, muy de cerca también Lugo. Es decir, que ya se está defendiendo el equipo. Así es. Albirrojo. Porque López es jugador de medio para arriba. Ahora está ahí atrás también. Y bien, hasta aquí está aguantando bien el equipo albirrojo. 1-0, pero no tiene que quedarse. No tiene que quedarse ahí en el área porque tiene que salir para que no se complique, porque ellos mismos muchas veces se complica. Y Guarandá tiene que tratar de cuidar más la pelota, tener la pelota y tratar de triangular mejor y hacer el segundo si tiene posibilidad. Acá una falta. Sí, obstrucción física en perjuicio de Andrés Vera Gilberto. Sí, así mismo. Le salió en el paso. Así es. Una obstrucción. No sé si les va a sacar la tarjeta o no. Pero está golpeado el jugador Vera en este caso. Bueno, Oscar va a cumplir, deja para Lugo. Sí. Otra vez Lugo deja para Oscar Ruiz. Con la pierna zurda va a levantar el esférico. Tiro libre. Prefiere jugar en forma corta. Avanza Guarandá con Andrés Vera. Sigue Andrés, la marca de Cantero. También es muy buen partido, también Cantero prácticamente en este equipo. El lateral izquierdo. Aquí sale Armando Rojas. Rojas para el equipo de Milan. Gaona que desvía. Corre Vicente Paniagua, le gana Duré. Pelota que queda para Enciso. Avanza el equipo de Milan que insiste buscando el empate. Paniagua desde el piso. Sí, termina cobrándole a Paniagua. Sí, una mano. No sé si... Bueno. Mano, entonces lo que pitó el árbitro. Sí. Otro tiro libre. Acá de vuelta para el equipo de Milan. Sí, vamos a ver en esta cómo lo trabaja, señoras y señores. Gana Guarandá 1-0, busca Milan el empate, viene el centro, arriba la pelota. El arquero seguro se queda con el esférico. Sí, ahí está entonces. Acá baja la persiana, como dice el portero Ibarra, que va a preparar la salida. Y otra vez en el piso el capitán albirrojo Gilberto Brites. Está muy golpeado ya Silvino, Antonio Ibáñez, que hasta aquí hizo un gran partido también, ¿eh? No sé si así es. Se puede acomodar ahí los centrales, porque arrancó bien Ibáñez y después de ese golpe, capaz que para tranquilizarse un poco a sus compañeros también se quedó ahí. Bien, señores, estamos en vivo a través de Pulso Sport Más, a través de YouTube. Estamos haciendo este partido, último partido de la jornada. Partido de ida de semifinales. Está ganando el equipo albirrojo por 1-0. Arriba la pelota, Lugo. Desvía, queda para Ruiz. Sale Guarandá. Gana 1-0 el equipo albirrojo. Fernández. Paniaguas otra vez. Aquí busca a Paniagua. A Paniagua que busca a Báez. Ya está Martínez en la marca. Sale. Sí. Martínez, que ingresó también ya en este segundo tiempo en el equipo de Milan. Este segundo tiempo también el jugador Martínez. No sé si Villar no está en la banca del equipo albirrojo, porque es un jugador rápido que... No se le ve, no está moviendo a él. No creo que no está, creo. Que es un jugador rápido también que muchas veces complica a los centrales. Le complica a los centrales porque es un jugador rápido. Pero hasta aquí se está quedando a poco el equipo albirrojo. Tienen que tratar de refrescar más en el medio campo. Vera, por ejemplo, que ya
después de ese golpe se está quedando un poco y ya tiene tarjeta amarilla, también tiene que tratar de refrescar ahí en el medio campo el equipo albirrojo. Bueno, Darío Villar, entonces no estamos viendo en la Sí. banca, pero está el otro Villar, Benito, el Benito que Villar, se sí. le ve ahí sentado. No sé si es delantero también, ¿eh? O es medio centro. Medio campo, Sí. mediocampista. Sí, así es. Capaz que Benito puede ingresar por Vera para tratar de cerrar en el medio campo. Sí, así es. Ahí se le ve también a González, zaguero central. Sí, Está el arquero Barrios. Barrios. Que juega también la Está cancha. Florencio Lescano también en este equipo. Así es. Lescano que no sé si es central o mediocampista. Hoy no está en la banca también Alfonso. Sí, señor. Sí, juega pulsado el fin de semana. Sí, ahí sí. Sí. Gracias. Está también Elvio Acuña, está también en la banca. El zaguero. Zaguero también, sí. O sea que tiene ahí para cerrar el partido el equipo albirrojo. Bueno, el arquero que va a sacar, el arquero Jacinto Ibarra. Saca y sacó mal la pelota Jacinto. Atención, Sí. porque se complica Garandá en esta. Avanza Enciso, se cae en el área sin falta. Sí. Y sigue el peligro para Milan. Atención, Chamorro destapado aparece. Viene el centro, atención. La defensa que reacciona sacando con golpe de cabeza otra vez Ibáñez. Aquí se complicó en forma solitaria Garandá. ¿Qué quiso hacer el arquero? Tenía que sacar larga, pero quedó ahí nomás la pelota. Se complicó él mismo ahí atrás. Aquí Duré levanta la pelota, queda para Ruiz con golpe de cabeza. Va insistiendo Milan. Recupera otra vez Chamorro. Pelota de Chamorro. Ahora intenta la salida Arenda y lo está consiguiendo con Paniagua. Destapado aparece Vicente. Busca ahora a Báez. A ver qué pasó. Ya salió la pelota. Sí, señor, ya Sí, salió, dice el salió ya la asistente. pelota. Saque lateral que consigue acá el equipo de Milan. Tenemos minuto 17 de este segundo tiempo. Ya está cayendo la tarde, Blas. Así es, Gilberto, el partido que sigue ganando el equipo de Sportivo Garandá, que lo está ganando su partido. El otro semifinal terminó empatado, 0-0. sería el único equipo que gana, entonces, si es Sí, que así es. se concreta, Gilberto. Así mismo, el otro terminó empate 0-0 y es el único, el equipo albirrojo que está ganando su partido. Hasta aquí está ganando su partido. Vamos a ver qué pasa. Quedan unos minutos todavía en este segundo tiempo. Corresponde el lateral, esta vez para el equipo de Milan. Lanza el servicio, este es Rojas. Levanta el esférico. Saca López. De rebote queda para Vera. Sale para Garandá. Martínez. Este es Martínez, le presiona a Báez. Va a ser lateral, dice el asistente 1. Habrá lateral, corresponde para la representación de Milan, que pierde el partido 1-0. Sí. Hasta aquí, gran trabajo de Báez. Está ganando una pelota, está aguantando bien cuando tiene. A ver, ¿va a ser expulsado? A ver, Bueno, ¿qué pasó ahí? y creo que sí. ¿Va a ser expulsado? Veremos. O tarjeta amarilla. Solamente le amonesta en Sí. forma verbal. Sí, Ojo porque- que él ya estaba amonestado. Sí, sí. Tiró la pelota, alejó. Y creo que se salvó. ¿Qué cree que te diga, Gilberto? Ah, sí, se salvó porque lanzó la pelota a tarjeta amarilla. A cualquier jugador o a cualquier parte del mundo de tarjeta amarilla. Por acá se salva el jugador Báez. Sí, señor, se salvó de la segunda amonestación. Y bueno, viene el centro, pelota arriba, la defensa que saca. A ver, del rebote queda para Lauro Florentín. Este es Lauro, le presionan, sigue. Lauro deja para su compañero, Lauro le pega. Termina desviando el defensor, entonces va a ser córner. Sí, tiro de esquina acá de vuelta para el equipo de Milan. Garandá se quedó bastante este segundo tiempo. Se quedó y se le está complicando. Milan le está complicando el partido al equipo albirrojo porque Garandá tiene que tranquilizarse, tiene que salir de ahí, tiene que tratar de triangular, tener la pelota, aguantar con la pelota porque se le está complicando este partido al equipo albirrojo. Va a venir el centro, pelota arriba. Atención, la defensa resta quitando, queda para Rojas. Se perfila, deja para Cantero. El zurdo levanta el esférico, pelota arriba. Travesaño y afuera. Se salvó Arendá. Aquí llegó Milan. Así es, acá llegó muy bien el equipo de Milan, un centro de zurda, no sé si fue centro o directamente al arco.
el jugador Cantero y el travesaño le dijo que no. Acá se salva el equipo albirrojo. Que va a salir desde su portería, señoras y señores. Ibáñez saca largo ese esférico que queda en poder de Duré. Duré juega con Fernández. Esta habilita a Cantero. Este es José Cantero. Deja para Lauro Florentín. Va Milan. Quiere el empate. Lauro que juega. Deja para Rojas. Ahí está Armando. Falta de jugador Francisco Franco. Tiro libre peligroso para Milan. Otro tiro libre acá. Acá le dijo de todo su capitán a Franco, que hizo una falta al jugador de Milan. Y acá consigue vuelta un tiro libre directamente al arco o centro, no sé qué va a hacer, pero un tiro libre importante que consigue acá el equipo rossoneri. El propio Armando Rojas se perfila para el remate. Peligroso tiro libre para el conjunto de Milan. Frente a la pelota el número 10. 3 hombres en la retaguardia, en la barrera en el conjunto albirrojo. Tiro libre peligroso para Milan. Puede estar el empate. Va Roja. Armando les pega. La defensa que bloquea sacó a media. El rebate de Duré queda para Cantero. Va insistiendo Milan. Ahora sí, ya se repuso la defensa. Que va a sacar. Bueno, acá llegó vuelta Milan, pero la pelota fue por la barrera y saca los centrales del equipo albirrojo, que sigue ganando por 1-0. Bueno, la famosa mala tirada, mi querido Gilberto, ahorita, lo de Cantero. Famoso, sí. Acá se complica ellos mismos. Capaz que se apuró el Cantero y hizo eso. Sí, deficiencia en el servicio. Habrá pelota, corresponde esta vez para Villarenda. A ver, se va a producir otro cambio más. Ricardo Báez, el que deja el campo de juego. Ingresa otro zaguero más, Gilberto Brites. Sí. Salió Báez, ingresa Acuña. Acá no sé, capaz que va a salir López de la saga central para que arme con central de puro ahí atrás. Y saca un delantero y mete un central. Acá para cerrar ya el partido. Y vamos a ver qué pasa. Estos últimos minutos, Báez que se salvó de la expulsión. Y ahora ya está fuera, que ya está en la banca. Un triunfazo lo está consiguiendo Villarenda. Ya estamos cerca de la finalización del partido, señoras y señores. Con el gol de Pedro Lomakis en la primera etapa, minuto 15. Villarenda lo está consiguiendo los 3 puntos que lo acerca como equipo finalista, mi querido Gilberto. Así es. Saca sus primeros 3 puntos en este primer partido. Partido de ida de las semifinales que está ganando el equipo albirrojo este partido. Milan, que tuvo ocasiones también de marcar el primero o ya marcar el empate de este segundo tiempo, pero no está aprovechando las ocasiones que tiene a favor el equipo Milan. Avanza aquí el equipo de Milan, trata de salir, trató de eludir, pero ya pierde ante la presencia ahí de Vera. Ahí está Vera y bueno, y aquí si es que se salva otra vez Vera, porque lanzó el codo buscando ahí a Martínez. Sí. Ojo que Vera hace rato está amonestado y no sé si en esta le va a perdonar otra vez el árbitro. Vamos a ver qué pasa acá. A ver, yo creo que le va a sacar la tarjeta amarilla. Va a ser expulsado Vera. Ahí ya le saca la amarilla a Martínez. Chau. Ahora. Sí. Y ahora a Vera. Sí, señor. Se va, Vera se va. Se va Andrés Vera. Sí, roja. Queda con 10 el equipo albirrojo. Se complica ellos mismos. Buen jugador Vera. Sí, estaba ganando bien. Ya este último minuto ya se está complicando ellos mismos. El equipo albirrojo se complicó solo este segundo tiempo. Está ganando todavía 1-0, pero se complica porque Vera es un jugador importante que se le va a necesitar en el próximo fin de semana. Y ahora por error de ellos mismos queda fuera. Un solo partido, por cierto, por el fin de semana no va a estar jugando el jugador Andrés Vera el partido. Bueno, insiste el equipo de Milan. Ya estamos por terminar. Cada vez falta menos. Señoras y señores, Milan que busca el empate, va empujando. Silvino López sale al paso de ese esférico. Lanza el pelotazo largo. Vamos a ver si alcanza Cantero. Sí, señor, alcanzó. Y va a ser lo último, señoras y señores. Sí, señor, termina el partido. Bueno, ahí está entonces, señores. Terminó el partido.
a favor del equipo albirrojo, gana 1-0. Este segundo tiempo se complicó el equipo albirrojo también. Y ya nosotros cerramos la transmisión de esta tarde, señores. Gracias a todos por estar viendo el partido. Mañana estaremos en la cancha del Club Sport San Nicolás. Una finalísima del equipo albirrojo ante el equipo de 29 de junio mañana en la cancha de Sport San Nicolás. Con esto nos vamos, gracias por todo y Dios mediante nos reencontraremos el próximo fin de semana aquí en la cancha para el partido de vuelta de la semifinal del campeonato de la categoría senior. Sí, señor, señoras, señores, ya nos vamos. Muchísimas gracias una vez más, como siempre, por acompañarnos. Dios mediante será hasta la próxima.